negocios y pasas mucho tiempo en YouTube, entonces Highbridge es para... Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre las reacciones químicas. Las reacciones químicas son todo proceso termodinámico en el cual dos o más sustancias cambian su estructura molecular y sus enlaces, transformándose en otras. En pocas palabras, son un cambio químico. Estas reacciones se representan visualmente con las ecuaciones químicas, que nos proporcionan toda la información sobre este proceso químico. Con este ejemplo, veamos las partes de una ecuación química. En el lado izquierdo vemos los reactivos o reactantes, que son las sustancias que al unirse se transforman en los productos, que se ubican en la parte derecha. Los números pequeños a la derecha de las sustancias se llaman subíndices e indican la cantidad de átomos del elemento presentes en esa molécula. Y los números ubicados a la izquierda de las sustancias se denominan coeficientes e indica el número de moles o cuántas veces se encuentra esa molécula. Para más claridad, tomemos la molécula de agua. Con el coeficiente sabemos que hay dos moléculas de agua y con los subíndices sabemos que cada una se conforma por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, porque si no hay número, quiere decir que es un 1. Esta reacción significa entonces que una molécula de metano, o CH4, reacciona con dos moléculas de oxígeno, OO2, y se produce dióxido de carbono, o CO2, y dos moléculas de agua, o H2O. Los reactantes o reactivos de una reacción difieren totalmente de los productos, pues la materia se transforma, lo que quiere decir que las propiedades de ambas partes de la ecuación son totalmente diferentes. Existen 4 tipos de reacciones químicas: síntesis o combinación, descomposición, sustitución y sustitución doble. En otro video veremos cada una más a fondo, así como los símbolos que debemos tener en cuenta para entender o leer las reacciones químicas. Por ahora, hasta aquí llega este video. Espero que How do to get the most of Grammarly free? It's Kayla on behalf of Grammarly to tell you all about. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy veremos los tipos de reacciones químicas y para que puedas comprenderlo mejor, te recomiendo que veas el video de ecuaciones químicas que te dejamos por acá. Sin más que decir, empecemos a aprender. Las ecuaciones se pueden clasificar en 4 tipos según las características de la reacción. El primer tipo es la ecuación de síntesis o combinación. En estas, dos o más reactivos se combinan para dar lugar a un único producto. Por ejemplo, cuando dos moléculas de hidrógeno, que cada una se compone por dos átomos, se combinan con una molécula de oxígeno, que también se compone por dos átomos, y da lugar a dos moléculas de agua, cada una compuesta por una molécula de hidrógeno, o dos átomos, y un átomo de oxígeno. Por otro lado, en las ecuaciones de descomposición, un único reactivo se transforma en dos o más productos, ya sea por causa de una descomposición térmica, electrólisis o hidrólisis. Por ejemplo, cuando dos moléculas de cloruro de sodio o sal de cocina, cada una compuesta por un átomo de sodio y uno de cloro, se descompone en dos moléculas de sodio y una molécula de cloro, compuesta por dos átomos.
Ahora, en las ecuaciones un poco más complejas tenemos la de desplazamiento o sustitución, en la que un elemento reacciona con un compuesto y lo que ocurre es que un elemento se sustituye por otro dentro de un compuesto. Veámoslo más claramente con este ejemplo. Esta estrella sola reacciona con un compuesto formado por un diamante y un fuego. Y al pasar esto, lo que ocurre es que la estrella pasa a formar un compuesto con el fuego y por consiguiente el diamante queda solo. Y por último tenemos la reacción de desplazamiento doble, en la que dos elementos que se encuentran en compuestos diferentes, al reaccionar cambian de lugar, formando dos nuevos compuestos. Por ejemplo, un compuesto formado por una estrella y un diamante reacciona con otro formado por un sol y un fuego, y lo que ocurrirá es que el fuego y el diamante cambiarán de lugar, dando como resultado dos nuevos compuestos, uno formado por la estrella y el fuego y otro formado por el sol y el diamante. Muy bien, hemos terminado con los tipos de reacciones químicas. Saber esto nos permite comprender muchísimo mejor el proceso por el que pasan las sustancias cuando se transforman. No te pierdas el próximo video en el que veremos los símbolos que... Bueno, voy a proceder a pasarles el otro video. La estequiometría. En realidad no es complicado si lo vamos viendo paso a paso. En estos 10 minutos veremos el primero de esos pasos: aprender a balancear ecuaciones químicas. Tal vez recordarás de nuestro primer video que una de las leyes más esenciales de la química es la ley de la conservación de la materia, la que redactó Lavoisier al descubrir que durante una reacción química la suma de la cantidad de reactivos es igual a la suma de la cantidad de productos. Bueno, básicamente eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando balanceamos una reacción: asegurarnos que la cantidad de reactivos sea igual a la cantidad de productos. Solo que nosotros nos tenemos que fijar en la cantidad de átomos de cada sustancia. Por ejemplo, imagina que tenemos la siguiente reacción. Hidrógeno gaseoso reacciona con sodio para producir hidruro de sodio. Esta reacción la vamos a balancear por tanteo. Eso quiere decir que vamos a tratar de resolverla mentalmente usando el ensayo y error. Por ejemplo, una forma clásica de balancear por tanteo es dibujando una tabla donde vamos a escribir el número de átomos que tengamos de cada elemento en reactivos y en productos. Y para ir entendiendo de qué va esto, hagamos muy visual este ejercicio. De acuerdo con esta reacción, una molécula diatómica de hidrógeno, diatómica porque eso es lo que indica el subíndice 2, está reaccionando con un átomo de sodio. Entonces, hasta aquí podemos decir que en reactivos hay dos átomos de hidrógeno y un átomo de sodio. Ahora, el único producto de esta reacción es una molécula de hidruro de sodio. Por lo tanto, en productos hay un átomo de hidrógeno y uno de sodio. Aquí es donde empezamos a analizar. Como tenemos más átomos de hidrógeno en reactivos que en productos, esta reacción no está balanceada todavía. Tenemos que balancearla nosotros. Y tal vez uno pueda pensar que es muy sencillo. Si solo me hace falta un átomo de hidrógeno, pues se puede poner un 2 aquí y ya se balanceó. Algo que todos hemos pensado alguna vez. Pero no, hacer esto sería uno de los 4 pecados capitales en la química. Si uno escribe un 2 aquí, es como si le agregáramos un hidrógeno a esta molécula. Y eso no es válido. Esta molécula ni siquiera existe. Entonces, nunca debemos cambiar los subíndices de una fórmula. Lo único que podemos hacer para balancear es cambiar los coeficientes de la ecuación. Por ejemplo, si necesitamos 2 hidrógenos de este lado, tendríamos que agregar un coeficiente de 2.
un 2 aquí grande. Eso es como si ahora tuviéramos dos moléculas de hidruro de sodio. Entonces, ahora hay dos átomos de hidrógeno y dos de sodio en productos. Y como podrás notar, ya se balancearon los hidrógenos, pero desbalanceamos el sodio. Y aquí es donde varios alumnos se empiezan a molestar. Tranquilos, es normal que para balancear una reacción se tengan que desbalancear unos elementos primero. Tú mueve coeficientes y por ahí se asomará la respuesta. Por ejemplo, aquí podemos ver que necesitamos ahora dos átomos de sodio en reactivos. Pues le ponemos un coeficiente de 2 al sodio y listo. Ya tenemos la misma cantidad de átomos en ambos lados. Con esto ya quedó balanceado. Y si ya entendimos la idea, vamos a hacer un par de ejemplos a mano, porque no siempre vamos a estar dibujando los átomos cada que queremos balancear. Chequemos la siguiente reacción. Hidrógeno reacciona con nitrógeno gas para formar amoníaco. Entonces vamos a balancear solamente hidrógeno y nitrógeno. En primer lugar, tenemos que contar cuántos átomos tenemos de cada elemento. De hidrógeno tenemos 2 en reactivos y 3 en productos. Y del nitrógeno tenemos 2 en reactivos y solamente 1 en productos. Ahora, por lo general, cuando balanceamos reacciones que tienen oxígeno o hidrógeno gas, se dejan hasta el final porque suelen ser los más complicados de balancear, aunque no es regla. Pero bueno, en este caso empecemos por el nitrógeno. Si tenemos 2 átomos de nitrógeno en reactivos y 1 en productos, pues debemos ponerle un 2 al amoníaco. Aquí, como no estamos dibujando las moléculas, para saber cuántos átomos tenemos de cada elemento, tenemos que multiplicar el coeficiente por los subíndices de cada elemento. Por ejemplo, para saber cuántos átomos de nitrógeno tenemos que multiplicar el 2 por su subíndice de 1. Eso nos daría que tenemos 2 átomos de nitrógeno en productos. Ahora, para saber cuántos tenemos de hidrógeno, sería el 2 por su subíndice de 3. En realidad tendríamos 6 átomos de hidrógeno en productos. Entonces, para no tener que dibujar las moléculas o los átomos, podemos hacer esto: multiplicar el coeficiente por el subíndice de cada elemento. Acuérdate que cada uno tiene su subíndice, aunque no lo veamos. Pero en fin, con esto ya quedó balanceado el nitrógeno, pero nos falta balancear el hidrógeno. En este lado tenemos 6 átomos y en este lado tenemos 2. Entonces, lo que tenemos que hacer es agregar un coeficiente al hidrógeno para que cuando se multiplique por 2 nos igualen los 6 átomos de hidrógeno que tenemos en producto. Y pues claramente el coeficiente tendría que ser de 3. Con esto, si multiplicamos 3 por 2, nos daría 6 átomos de hidrógeno y con esto ya quedaría balanceado de cada lado. Entonces, así nos quedaría balanceada la reacción. 3 moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de nitrógeno para producir 2 moléculas de amoníaco. Vamos a hacer un último ejemplo antes de subirle el nivel. Tenemos la siguiente reacción. Aquí tenemos que balancear sodio, cloro, oxígeno y carbono. Son los 4 elementos que aparecen. Vamos a empezar contando átomos. De sodio tenemos 1 en reactivos y 1 en productos nada más. De cloros tenemos 1 y 1. De oxígenos tenemos 3 en reactivos y 2 átomos en productos. Y por último de carbono tenemos 1 y 1 nada más. Como el sodio, el cloro y el carbono ya están balanceados, nos tendríamos que enfocar en el oxígeno. Aquí vemos que tenemos 3 átomos en reactivos y 2 en productos. Entonces deberíamos agregar un coeficiente aquí. Pero como no hay ningún número que multiplicado por 2 nos vaya a dar los 3 oxígenos que tenemos en reactivos, esto se pone un poco complicado. En estos casos, lo que yo recomiendo es que el número de átomos lo llevemos a un número que sea múltiplo del 3 y del 2. Por ejemplo, un múltiplo sencillo de 2 y de 3 sería 6, porque 3 por 2 nos da 6.
Entonces, vamos a hacer que en ambos lados tengamos 6 átomos de oxígeno. ¿A qué me refiero? En reactivos tendríamos que agregar un coeficiente que cuando lo multipliquemos por 3 nos dé 6. Entonces el coeficiente tendría que ser 2. En cambio en productos hay que agregar un coeficiente que cuando lo multiplique por 2 nos dé los 6 átomos de oxígeno. Entonces aquí iría un 3. Cuando hacemos esto, se balancean en automático los oxígenos, que era el elemento que nos estaba dando problemas. Pero tenemos que checar que este 2 y este 3 nos están moviendo también los demás elementos. Entonces tenemos que volver a contar todo. Como pusimos este 2 aquí, ahora tenemos 2 átomos de sodio. Y también tendríamos 2 átomos de cloro en reactivos. Y como también pusimos este 3 acá, nos afectó al oxígeno, pero también altera el número de carbonos, que sería 3 por 1. Ahora tenemos 3 carbonos en productos. Parecería que ahora está más difícil que al inicio porque tenemos más elementos sin balancear, pero en realidad no. Checa que en reactivos ahora tenemos 2 sodios y 2 cloros. Eso lo podemos balancear con solo poner un 2 al cloruro de sodio. Eso nos dejaría que ya tenemos 2 átomos de sodio en productos y también 2 átomos de cloro. 2 por 1 y 2 por 1. Y para terminar, tenemos un átomo de carbono en reactivos y 3 en productos. Entonces tenemos que agregar carbonos de este lado. Pues simplemente ponemos un 3 en el carbono. Y con esto ya tendríamos 3 átomos de carbono y 3 átomos de carbono. Ya todo quedaría balanceado. Así de fácil es esto, solo es cosa de ir lento con cada elemento y te recomiendo al final de que balancees darle una checada a cada elemento porque a veces se nos pasa uno por andar pensando en tantos números. Pero bueno, para acabar vamos a subirle un poco el nivel con esta reacción. Litio reacciona con agua para producir hidróxido de litio y además libera hidrógeno. Empezamos a contar. En reactivos tenemos un átomo de litio, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Hasta aquí todo igual que los ejercicios pasados. Pero en productos hay un átomo de litio, 1 de oxígeno y son 3 de hidrógeno. Checa que el hidróxido de litio aporta un átomo y la molécula de hidrógeno otros 2. Son 3 en total. Entonces, cuando un elemento esté en más de 2 sustancias, tienes que poner el doble de atención. Es sencillo. Simplemente tienes que sumar los átomos que aporta cada sustancia, pero sí es donde muchos alumnos batallan al inicio. En fin, ahora para balancear, pues habría que cambiar el coeficiente del agua. Si el 1 de aquí no funciona, pues pongamos un 2 y veamos qué pasa. Así es esto del tanteo. Entonces, de litio seguimos teniendo un átomo, de hidrógeno ahora hay 4 y oxígenos son 2. Con esto no se balanceó el hidrógeno y ahora desbalanceamos el oxígeno. Pero no hay problema, vamos a rebalancear. Para eso, pongamos un 2 en el hidróxido de litio y volvemos a contar todos los átomos. Hay 2 de litio, 2 de oxígeno. Y para saber cuántos hidrógenos hay, de nuevo tenemos que sumar lo de las 2 sustancias. Ahora tenemos 2 hidrógenos por el hidróxido de litio, más los otros 2 del hidrógeno gas. Entonces hay 4 átomos en total. Con esto, tanto el oxígeno como el hidrógeno ya están balanceados. Solo faltaría el litio. Y pues para balancearlo, creo ya todos notaron que nos faltaría un 2 aquí. Y listo, con esto ya quedó equilibrada toda la reacción. Y de aquí podríamos seguir balanceando reacciones similares. Pero la verdad, la mejor forma para aprender a balancear es practicando. Ya sé que es lo que te dicen todos tus maestros, pero es la verdad. Entonces, aquí te dejo 3 reacciones para que practiques. Intenta resolverlas y en la descripción del video encontrarás Bueno, pues hasta aquí yo pienso que este video nos ayuda bastante a aprender a hacer nuestra técnica como tal de balanceo de ecuaciones.
bien explicadas en el video. Y bueno, pues voy a compartir lo que es en esta semana, en el curso de lo que está en la plataforma. Bueno, pues para esta semana tenemos que la semana 10. Es la semana 10. Sí, a ver aquí, donde tenemos el trabajo de, bueno, puntos extras ya pasó, la actividad de regularización. Ay, se me trabó un poquito, perdón. Es la actividad de regularización que ustedes tendrían que estar entregando, quien así lo desee. Sí, y bueno, pues está el repaso de las ecuaciones químicas, y pues después tenemos la actividad, la tarea en sí, que viene, es un cuestionario que viene aquí, algunos ejemplos de reacciones químicas como ya la vimos, si es reacción de sustitución doble, de descomposición, simple sustitución, de síntesis. Ustedes van a seleccionar y bueno, me lo van a poder mandar, me lo pasan por ahí en el formato, en un archivo de Word. Y bueno, pues eso es lo que hay de tarea. Y como les vuelvo a repetir, pues es libre quien quiera mandar su actividad de regularización para mejorar sus puntos extras. Y bueno, pues si no hay más por el momento, pues que pasen buenas tardes. Y sigo a sus órdenes. Y bueno, pues es todo, chicos. Que pasen un buen resto de semana. Excelente.